Bien, seguimos con el neoclasicismo, la escultura, y sobre todo nos vamos a centrar en un escultor italiano, Antonio Canova. ¿Qué características tenemos comunes a los escultores del neoclasicismo? Sobre todo la imitación de la antigüedad clásica. Se van a basar y van a copiar las esculturas clásicas, buscando una belleza ideal, con una perfección técnica admirable, siempre dentro de la claridad, de la pureza de formas, del purismo, del equilibrio, de las formas simples, sencillas. Ya no estamos en el barroco con ese dramatismo, con esa exaltación, sino que estamos en algo muchísimo más sencillo, pero también algo más frío. Además, van a aparecer esculturas urbanas, se va a valorar mucho el urbanismo, la ordenación de las ciudades. Por ejemplo, arcos de triunfo, puertas de entrada a las ciudades, acordaos por ejemplo de la Puerta de Alcalá o el arco de triunfo de Francia, vaya, el del Carrusel. Los materiales van a ser mármoles blancos muy pulidos o por ejemplo el bronce. Bien, decíamos que hay dos artistas muy importantes. Uno de ellos, que es en el que nos vamos a centrar, Antonio Canova, y otro de ellos que es también muy conocido, que es un danés, se llama Bertel Thorvaldsen. De este no vamos a ver casi nada, ya os digo que se caracteriza por estar obsesionado con los temas mitológicos y con los temas de la antigüedad clásica. No va a hacer otro tipo de obras, se va a centrar en esos temas. Antonio es italiano, va a ser el escultor más importante del neoclasicismo, va a defender su papel como escultor, su categoría de artista. Fijaos en esta escultura de Dalo Ícaro, donde las herramientas de los escultores, las gubias, los martillos, aparecen en los pies de Dédalo, quien además está pegando las alas a su hijo Ícaro en este momento. Es una alegoría, una exaltación de la escultura. Sus esculturas son muy pulimentadas, muy pulidas. Es un mármol blanco muy limpio, muy pulimentado, que ese pulido, ese lustre, se le da gracias a la piedra pómez, la misma que utilizamos para los talones. Fijaos en el cabello de la cara de Teseo, de la cabeza de Teseo. ¿Nos recuerda un poquito al Doríforo? E incluso las formas, los cánones, el cuerpo. Tiene otra posición, tiene otra postura, pero fijaos en la cara. Bien, aquí tenemos otra de sus esculturas más famosas, está con bastante movimiento, en el que Hércules está estirando del ladrón Licas, al que había cogido prisionero. Mirad la cara de Licas, parece casi barroca por la expresión de miedo, de sentimientos. Fijaos la postura, forman dos semicírculos, uno el cuerpo de Licas y otro el cuerpo de Hércules. Parece casi cuando ahora hacemos gimnasia, si ves el programa ese de la 2 de Muévete en tu casa, pues lo mismo. Bien, mirad cómo el velo de la tela que cubre a Hércules se le adapta al cuerpo. Fijaos qué elegancia de formas muestra. Si hablábamos de delicadeza de formas, tenemos que centrarnos en su amor y psique. Es una escultura preciosa en la que Psique extiende sus brazos hacia la cabeza de Cupido, hacia la cabeza de Amor, y en la que se entrelazan el beso de amor a Psique, la despierta. Fijaos cómo la cabeza Psique y el amor, el corazón, aparecen entrelazados y son complementarios uno con el otro. La historia de Psique de Amor, cuando volvamos a clase, os la cuento, que es una de las más bonitas. Y si no, pues la buscáis, está en el Asno de Oro de Plutarco y es una maravilla. Bien, una representación de Apolo que no sé si os acordáis, pero recuerda mucho al Apolo de Belvedere. El Apolo de Belvedere es una escultura helenística de la época más clásica de la escuela de Atenas. Pues esta recuerda mucho a esa. Bien. Fijaos, también Antonio Canova se llega a hacer muy popular en su época, como antes lo había sido Bernini o como antes todavía lo había sido Miguel Ángel. Le encargan los papas de Roma, dos de ellos, Clemente XIII y Clemente XIV, realizar sus sepulcros. Estos sepulcros los realiza de una manera muy clásica,
con composición piramidal, sencillos, con pocas figuras. Bien, muy clásicos, unos sepulcros normales y corrientes. Pero donde destaca es sobre todo en este otro sepulcro, en el mausoleo de la archiduquesa María Cristina de Austria, María Cristina de Habsburgo. Primero lo hace en forma de pirámide. La pirámide es un símbolo de la muerte. Y presenta un cortejo de personas que portan unas guirnaldas, aparecen entrelazados con guirnaldas y portan una urna con las cenizas que van a posar en este sepulcro, que tiene justo encima la efigie, la cabeza de María Cristina de Habsburgo. Observando todo el cortejo, apoyándose en un león, tenemos a un ángel. Aquí lo veis con sus alas en el otro lado de la puerta. Todo esto se presenta desde una manera muy original y muy novedosa. Va a llamar la atención mucho este sepulcro y va a hacer a Antonio Cánova famoso en toda Europa. ¿Quién gobernaba en ese momento en gran parte de Europa? Napoleón Bonaparte. Al llegarle las noticias de la maestría de Cánova, fijaos que Napoleón Bonaparte era cuñado de María Cristina de Austria, a la que hizo el sepulcro, ¿vale? Al llegarle las noticias de este escultor, lo llama a París. En París hará distintas estatuas retratando tanto a Napoleón como a su madre, como quizás una de sus estatuas más famosas, a la hermana de Napoleón, Paulina Bonaparte, quien se había casado con un miembro de la familia Borghese. Por eso a veces se le llama Paulina Borghese. Pero era la hermana, acordaos, de Napoleón Bonaparte. Aquí tenemos un retrato de Napoleón de bronce, representado exactamente igual que un emperador romano. Desnudo en este caso, pero igual que Augusto, por ejemplo, Augusto de la Prima Porta. Y con una Nike, con una victoria en la mano, portando una victoria. Bien, tenemos aquí también decíamos, a Paulina Bonaparte. Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, tumbada sobre un diván, imitando a una Venus victoriosa también. Está en un diván, la parte de abajo del diván, vemos aquí un trocito, es de madera. Los cojines y demás ya son de mármol blanco con cierto tono rosado, muestra la sensualidad del cuerpo femenino, pero siempre, siempre, siempre un poquito frío. Fijaos, tiene un acabado muy pulido, muy pulimentado, ya os he dicho que lo hacía con piedra pómez. La figura es frontal, la vemos toda de frente menos la cabeza, que ladea, que gira un poquito como poniéndose de perfil. Y presenta referencias mitológicas. Fijaos que en la mano porta la manzana de París, la que le regaló París en el juicio de la manzana de la discordia, vaya, en el juicio de París. Bien, si os fijáis en el triclinio, la parte de abajo, también son relieves de mármol y si os fijáis los pliegues están perfectamente ordenados. Esto en el barroco no sería así, estaría todo desordenado, ¿vale? Napoleón es emperador, pero quiere legitimar su poder. ¿Cómo? Representando a su familia y a él mismo como dioses de la antigüedad. Bien, otra de sus obras, ya es uno de sus últimos encargos, las tres gracias. Las tres gracias entrelazadas, ¿os acordáis cuando comentamos a Rubens? Pues estas no son así, estas ya veis que las pieles son lisas, las pieles son perfectamente pulidas. Las hace una vez después de observar los mármoles del Partenón en el Museo Británico. Fijaos que tienen muchísimas reminiscencias clásicas. Y un último encargo muy, muy curioso. Además fue su último encargo internacional. Una representación de George Washington, pero George Washington representado como un emperador romano. Ya veis, el cabello parece Julio César, aunque Julio César no era un emperador, pero bueno, parece Julio César con su cara, además muy realista, con una pluma en la mano al borde, al punto de firmar su renuncia al poder. Era un homenaje a la honestidad y a la virtud de los americanos y además vestido con la coraza de los emperadores romanos y con el manto. Bien,
Decíamos que no íbamos a ver casi nada a Bertel Thorvaldsen, pero os paso rapidito sus imágenes, ¿vale? Decíamos que fue muy intelectual, casi todos sus temas fueron mitológicos y va a carecer de otro tipo de contenidos, nada de tipo religioso, ni siquiera sepulcros o ni siquiera retratos. Fijaos, esta es su obra más importante, Jasón portando el vellocino de oro. Mirad el contraposto, parece una obra, pues porque gira la cabeza, que si no podríamos decir que es casi de Polícleto. Tres gracias parecidas a las de Cánova, en este caso más entrelazadas, más unidas entre ellas, un poquito también con más formas femeninas, un poquito más sexuales. Una Venus, que no sé si os acordaréis, si no os acordáis la buscáis, recuerda mucho a la Venus de Cnido de Prasíteles, en este caso está completamente desnuda. Y aquí otra de sus obras más importantes, Ganímedes dando de beber al águila de Júpiter. Júpiter se había transformado en águila para raptar a Ganímedes, que era uno de los hijos de Príamo, el rey de Troya. Al final Ganímedes va a ser el escanciador de los dioses, el que da de beber la ambrosía de los dioses del Olimpo. Vamos a tener otros escultores, sobre todo son famosos los pero van a ser bastante menos importantes. Van a destacar sobre todo en los retratos. Tenemos aquí a Houdon, que hizo retratos de los filósofos ilustrados y de políticos ilustrados, por ejemplo, Lafayette, Rousseau, Voltaire. Son retratos realistas, los solía hacer con mascarillas de cera. Y François Rude, que va a destacar sobre todo en la escultura de los relieves del Arco de Triunfo, del Arco de Carrusel, del Arco de Napoleón, de las victorias napoleónicas.